No hay mucha diferencia entre una lisis natural y una lisis exógena, ¿ah? Una prostaglandina exógena. ¿Qué si necesitamos? Cierto grado de madurez del cuerpo lúteo. ¿Para qué? Para que pueda responder a la prostaglandina. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un cuerpo lúteo maduro, no ha creado los receptores para que pueda actuar prostaglandina F2 alfa. Y así nosotros le podamos meter litros y litros de prostaglandina, no se va a alisar ese cuerpo lúteo porque no tiene los receptores. ¿Sí? ¿Qué etapas del ciclo estral son variables? ¿Cuál es variable? ¿Cuál tiene cierto grado de variación? O más grado de variación, perdón. ¿Cuál de las etapas? Me parece que es el diestro. ¿El diestro? ¿Por qué? ¿Por, por qué sería el diestro? Yo pensaría que el proestro, ¿Por qué el proestro? porque justo tiene que como coincidir la lisis del cuerpo lúteo con una nueva oleada folicular, o sea, para Ujú, que ya se inicie el ciclo. ujú. ¿Y por qué no el diestro? ¿Por Creo qué que no? entonces más bien el diestro es la más larga, ¿no? El diestro sí es la más larga. Pero ¿por Sí, qué el diestro no tiene tanta variación? ¿Por qué no tendría tanta variación? porque solo depende de si hubo gestación o no, ¿no? ¿Tanto? No tanto, no tanto. Bueno, sí, sí depende de si hubo o no gestación, sí, sí, tienes razón. Pero ¿qué con eso? Por qué no podemos acortar? ¿Y por qué forzosamente el cuerpo ha puesto estos candados de primero progesterona, después estradiol, después oxitocina, para que pueda actuar prostaglandina? ¿Por qué el cuerpo de las diferentes especies de las hembras puso esos candados? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que haya puesto ese candado? Porque necesita como tiempo para volver a estar apto para el ciclo y volver a tal vez tener una gestación. Pero son candados para que se mantenga esa gestación. O sea, son candados para que se mantenga esa gestación. ¿Sí se entiende? ¿Sí me doy a entender? Ay, creo que me perdí. ¿Podría Ok, repetirlo, por favor? ahí les va. ¿Por qué no varía tanto el diestro en una oleada, en un ciclo estral? Si ustedes lo analizan en las distintas especies, en la mayoría de las especies no tiene variación de uno, máximo 2 días. Todo está fijo, ¿ah? Independientemente cuánto dure. Y el cuerpo de las distintas especies puso candados, de que primero tenía que haber progesterona, después tenía que haber estradiol, después tenía que haber oxitocina, para que pueda ir a actuar la prostaglandina. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Sí, ¿Por qué? Porque nosotros teóricamente ya tenemos una gestación. Ya tenemos una gestación. ¿En qué otra parte del cuerpo se produce prostaglandina? ¿Dónde van a producir prostaglandinas? Como parte de los mecanismos de inflamación. Como parte de los mecanismos de inflamación. Así. Es decir, en todo el cuerpo. ¿Qué pasa si esta hembra se encuentra en metaestro? Es decir, apenas formándose un cuerpo lúteo, ¿ah?
se golpea, comienza a tener una inflamación. ¿Va a secretar prostaglandinas? Sí. ¿Van a poder actuar en ese cuerpo lúteo? No. ¿Por qué? Porque tienen estos candados de protección. Ajá. Todas estas cascadas de señalización, para eso sirve. Ajá. ¿Y por qué sí varía el proestro? ¿Por qué sí va a variar nuestro proestro? Porque como dijo la compañera, va a depender en qué momento se dé la lisis del cuerpo lúteo, ¿ah? Y en qué momento coincida con una nueva oleada folicular. ¿Ah? ¿Qué pasa? En este ejemplo, por ejemplo, está la lisis del cuerpo lúteo. ¿Ah? Se da esa lisis del cuerpo lúteo, pero esta oleada folicular ya mandó esos folículos a la atresia. ¿Ah? Entonces aquí, esa oleada folicular, perdón, ese emergimiento de esta nueva oleada folicular está coincidiendo con la atresia. Ajá. Entonces tarda pocos días en que se dé la ovulación. ¿Qué pasa en el de abajo? Aquí se está dando la oleada folicular. Aquí se da la lisis del cuerpo lúteo. ¿Ah? Pero ya se mandó a la atresia. Entonces tenemos que esperar a que vuelva a emerger otra nueva oleada folicular. Por eso es que el proestro puede variar tanto de rango. Y por eso es que en las distintas especies tienen un rango de, sí, el ciclo dura 21 días, más o menos 3 o 4 días. ¿Sí lo ha notado o no lo ha notado? ¿Se ha notado esa parte? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí va a depender entonces en qué momento se está dando la lisis del cuerpo lúteo, entonces, y la oleada folicular. Ajá. Les digo, son candados que pone el cuerpo, son mecanismos que aquí sí podemos, no nos interesa. Ajá. ¿Cuándo se va a dar esta oleada folicular? Pues, siempre y cuando ya no tengamos progesterona. Ahí ya no tenemos una gestación que proteger. Y en el diestro sí tenemos una gestación que proteger. Entonces, por eso se dan todos estos candados. Por eso es tan variable, ajá, la eficiencia de la prostaglandina. Ajá. Por eso la prostaglandina tiene un amplio margen para que puedan actuar, ¿no? y podamos ver nosotros la manifestación de ciclos estrales del estro. ¿No? Precisamente por en qué momento se está dando esta lisis del cuerpo lúteo y el emergimiento de la nueva oleada folicular. Bien. ¿Qué podemos hacer en bovinos? Podemos utilizar una sola dosis de prostaglandina F2 alfa. Generalmente lo más recomendable es que ustedes palpen a la vaca, le meten la mano, detectan ovarios y evalúan qué estructuras tenemos que tener en ese ovario, un cuerpo lúteo funcional. Nosotros aplicamos la prostaglandina y esperamos que los estros comiencen de los 2 a los 6 días. Podemos inseminar a estro detectado. ¿Por qué no inseminamos a tiempo fijo? ¿Por qué no podemos inseminar a tiempo fijo? ¿Por qué no podemos inseminar a las 48 horas de haber aplicado la prostaglandina? Porque varía, como en qué desarrollo tenía el cuerpo lúteo. Más que el cuerpo lúteo, el emergimiento de la nueva oleada folicular. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda? Sí. Sí. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Pues no somos hábiles para palpar. Entonces, nos ponemos a vigilar corrales, detectamos estros. ¿Ah? Una vez transcurrido de 5 a 6 días de este estro, aplicamos la prostaglandina F2 alfa. Y otra vez, inseminamos a estro detectado. ¿Ah? Generalmente, nunca de los nunca, se tiene que inyectar prostaglandina F2 alfa si nosotros no observamos, perdón, si no palpamos
un cuerpo lúteo o si no detectamos un estro. ¿Por qué no? Porque nunca de los nunca tenemos que inyectar prostaglandina sin la palpación o sin la observación de estros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Podría generar hipertensión, tal vez? No, 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 no. ¿Podría generar luteólisis? Sí, pero eso es lo que estaríamos buscando. ¿Pero qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros no palpamos? ¿Qué no estaríamos revisando? Aparte del ovario, la presencia de este cuerpo lúteo. Tú palpas, detectas cervix. Una vez detectado el cervix, te sigues por el cuerpo del útero. ¿Qué puedes sentir en el cuerpo del útero? ¿Qué podrías sentir en el cuerpo del útero? Les ayudo, una gestación. Ajá. Si tú palpas y no detectas un cuerpo lúteo y no detectas una gestación, entonces ahí sí podrías aplicar la prostaglandina. Pero tienes que palpar primero o ver estros. Ajá. Entre estros, pues ya está seguro, no está gestando. Si está gestando, están bajas concentraciones de progesterona, no está la gestación. Entonces puedes aplicar esta prostaglandina. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí. ¿Cuáles son los parámetros que se siguen? Pues bueno, con una dosis, ajá, el porcentaje de efectividad, pues va a ir bajando. Ajá, va a ir bajando. Si la de inseminamos a celo detectado, pues ya podemos asegurar que fue eficiente ese tratamiento. Ajá. Igual si detectamos el estro y después inseminamos, también tenemos buena porcentaje de fertilidad. Pero ¿qué pasa si no palpamos? Aquí baja mucho. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué le estamos pegando. ¿No? Por eso es importante que ustedes recaben información a través de la vista, a través de sus manos. ¿Sí? Lo recomendable, lo recomendable, aplicar 2 dosis de prostaglandina F2 alfa, que tienen que hacer lo mismo. Pueden palpar, pueden detectar cuerpo lúteo, pueden asegurarse de que la hembra no esté gestante y aplicar esta primera dosis. Ajá. Pueden otra vez observar estros e inseminar si es que las hembras no se encontraron, pueden inseminar a estro detectado. Ajá. Si no, vuelven a aplicar una segunda dosis de 11 a 14 días después. Ajá. Y ahí nos aseguramos que le estamos pegando algo. Generalmente los estros comienzan a aparecer a partir del segundo día y ahí ya podemos inseminar. Otra vez hacerlo detectado. También podemos inseminar a tiempo fijo, sí, dependiendo si estamos hablando de novillas o de vacas, va a variar el tiempo. Ajá. Porque teóricamente aquí nos aseguramos de que un cuerpo lúteo funcional lo destruimos, ajá, y comienza una nueva oleada folicular y aquí volvemos a destruir ese nuevo ciclo. Ajá. Y aquí ya nos aseguramos, estamos sincronizando, una forma así de decir, la oleada folicular. Ajá. Nada más la oleada folicular. ¿Por qué el novillas? Porque el tiempo en que tardan en responder las novillas es menor en comparación que una vaca adulta. La desventaja, 2 dosis de prostaglandina. Entonces, el doble de costos, por así decirlo. El doble de costos. Entonces, hay que ver eso. Ujú. También lo podemos hacer en borregas y cabras. Ajá. También podemos utilizar
2 dosis con intervalos de 9 a 11 días. Podemos detectar celos, ¿no? Y administrar esta prostaglandina a partir del día 6, ¿no? En animales que no presenten celo, ¿no? Podemos utilizar esa herramienta. Podemos utilizarlo en yeguas también. Sin embargo, aquí tampoco no es tan recomendable o casi no se utiliza, ¿no? Pero también lo pueden utilizar. Igual con intervalos de 14 a 18 días. En la cerda, el cuerpo lúteo no es responsivo a la prostaglandina, ¿no? Sino hasta el día 13. O sea, de aquí no tiene tanto caso que nosotros estemos gastando en prostaglandinas, ¿no? Aquí ya no tiene tanto caso. Casi no se utiliza en cerdas. Es muy, muy, muy raro que se utilice. ¿Qué más podemos utilizar? Los progestágenos, ¿no? Este va a simular la presencia de un metaestro, perdón, la etapa de un metaestro y de un diestro, la presencia de un cuerpo lúteo. Entonces ahí vas a bloquear el sistema. Que una vez retirado el tratamiento, comienza una nueva oleada folicular, ajá, y comienza un folículo maduro, ajá, responsivo a LH, al pico preovulatorio de GnRH, LH, con ello la ovulación. Ajá. Podemos dejar a unas hembras mayor tiempo el tratamiento, a unas menor, con tal de que todas caigan el mismo día. Ajá. Esa es la ventaja, de que todas se fertilicen, ajá, o queden gestantes el mismo día. Lo puedes aplicar en cualquier etapa del ciclo, ajá, independientemente si está ovulando, si está en estro o no está en estro, tú lo puedes hacer porque vas a bloquear el sistema. Y una vez retirado, vuelves a reactivar el sistema de la nueva oleada folicular. Ajá. ¿Cuál es la desventaja? Que ya después las hembras ya no le hacen tanto caso, sino que ya se vuelven como refractarias a estos tratamientos. Entonces hay que tener cuidado. También, ¿cuál es la desventaja? Que tenemos persistencia folicular. Ujú. Si nosotros tenemos un cuerpo lúteo y aplicamos esa progesterona, ajá, entonces se va a mantener, se va a mantener, se va a mantener ese folículo durante mucho tiempo, ¿no? Y luego ya no podemos hacerlo que ovule, ¿no? Entonces ahí tenemos que forzosamente aplicar una prostaglandina para que pueda degradar ese cuerpo lúteo. Generalmente hay 3 tipos de quistes: el lúteo, el folicular y el que se está luteinizando, que es un folículo, un quiste folicular que comienza a luteinizarse, nunca llega al proceso de ovulación. ¿No? Este ya lo vimos, que es el alternogest, ajá, que lo podemos utilizar en equinos, ajá, lo podemos combinar con el CIDER, ¿no? Entonces, ya esto ya lo vimos. También podemos sincronizar las oleadas foliculares, ¿no? Aquí, con esta sincronización de las oleadas foliculares, lo que buscamos es aumentar la fertilidad de las hembras, porque aquí ya no solo estamos sincronizando que se forme un folículo maduro, sino aquí ya estamos tratando o estamos estimulando a que ese folículo maduro ovule, ajá, y nosotros poder inseminarla aquí a tiempo fijo, ¿no? Entonces ya podemos hacer ese tratamiento. ¿Qué producto hormonal ustedes utilizarían para sincronizar esa ovulación? ¿Qué producto hormonal? Dentro de- ¿Estrógenos? ¿Estrógenos? ¿Por qué estrógenos? Porque, bueno, no sé si entendí mal, pero según yo los estrógenos aumentan
en el proestro y ayudan a que se libere más GnRH y esto pues LH que sería el pico de ovulación. Ajá, sí, podríamos utilizar estrógenos. Sin embargo, se utiliza uno más arriba, el GnRH. Para poder inducir esa oleada folicular y esa ovulación, generalmente es con GnRH. Ajá. ¿Por qué estrógenos no? Porque si tú aumentas la cantidad de estrógenos no va a actuar nada más a nivel de GnRH, sino que estrógenos va a actuar a nivel de glándula mamaria, a nivel de vagina, a nivel de cervix, a nivel de útero, a nivel de comportamiento. Entonces vas a modificar más cosas con los estrógenos. Ajá. A ti no te interesa modificar todos esos factores. A ti el único que te interesa es modificar el pico probulatorio de LH. Ajá. ¿Por qué no LH? Porque es un poco más estable GnRH, ajá, ya en circulación, y le puedes inducir, ajá, puedes inducir ese pico de LH. Ajá. Podemos aumentar el índice de fertilidad, sí, ajá, porque ya estamos sincronizando, les digo otra vez, la oleada folicular y la ovulación, y ya podemos inseminar, y ahí la mayor cantidad de espermatozoides van a llegar a la fiesta, van a llegar a esa ámpula, se van a unir al ovocito, se va a poder fertilizar. Ajá. Vamos a cortar los periodos de presentación del estro, ajá, porque ya estamos alineando todos esos planetas para que se lleve a cabo esa fertilización. ¿Cuál es la respuesta de los folículos? Que tenemos que tener un folículo dominante, ajá, para que pueda llevarse a cabo la inducción de GnRH. Si no tenemos ese folículo dominante, entonces podemos hacer que ovulen folículos inmaduros, bueno, no inmaduros, sino que no estén en su máximo potencial de desarrollo, ajá, y que no alcancen a fertilizarse. Ajá. Entonces tenemos que tener un folículo maduro. Por eso lo sincronizamos junto con los tratamientos de progesterona. Lo podemos combinar con los tratamientos de prostaglandina F2 alfa. Ajá. Esto ya lo vimos. Ajá. Lo podemos hacer en cualquier etapa del ciclo estral. Podemos inducir el estro, aun cuando las hembras se encuentren en anestro. La intención es sincronizar las oleadas foliculares. Ajá. Podemos o tratamos de compactar esa presentación de estros y predecir el momento en el cual van a ocurrir. Ajá. ¿Cuál es la desventaja? Las novillas no responden muy bien. Ajá. ¿Por qué? Porque no hay una previa sensibilización. Ajá. Necesitamos que tengamos una respuesta previa y entre más veces se repita este sistema, este círculo vicioso, pues mejor respuesta vamos a tener por parte de las hembras. Hay diferentes tratamientos. El más común es el OPSINCH. Este OPSINCH también se le conoce como el 1721, que trata de primero al día 0 o al día 1, dependiendo el autor, dependiendo ustedes cómo lo manejen, aplicar una dosis de GnRH, dejas pasar 7 días, ajá, aplicas prostaglandina F2 alfa, provocas la luteólisis, puede o no haber estro, puedes inseminar o no puedes inseminar aquí, dependiendo de lo que a ti te convenga. Ajá. 2 días después, es decir, al día 9, vas a volver a aplicar GnRH, ajá, y vas a inseminar dentro de las primeras 17 a 24 horas del segundo tratamiento. Ajá. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Que tú, con la primera GnRH, puedes o no puedes tener la ovulación. Ajá. Con esta. Aquí vas a aplicar una prostaglandina
Sin embargo, pues, no va a hacerle caso a nada porque no hay un cuerpo lúteo funcional. Y con la segunda GNRH vas a agarrar la segunda oleada folicular. Ajá. Está aquí. En la primera, ¿qué estás haciendo? Tú estás aplicando GNRH, provocas la ovulación, pero con la prostaglandina lo vas a alisar. Vas a alisar este cuerpo lúteo y vas a hacer en la segunda oleada folicular, ajá, que va emergiendo, nuevamente que ovule. ¿No? Y ya puedes inseminar, les digo, de las 17 a las 24 horas, en el caso de vacas adultas, o de 26 a 32 horas en novillas. Hay muchas variantes de este OpSynch. Vieron que sí funcionaba y sacaron otros tratamientos, que el CoSynch, que el PreSynch, que muchos otros tratamientos, pero en principio es lo mismo. GNRH, prostaglandina, GNRH. Ajá. Puedes inseminar al mismo tiempo que aplicas la GNRH. ¿Por qué? Por el tiempo que duran los espermatozoides, primero en trasladarse por todo el tracto reproductivo y llegar al oviducto, va a durar, ajá, y poder llegar al sitio de fertilización. Ajá. Puedes esperarte más tiempo. Ajá. Puedes, previamente a este tratamiento, a esta primera aplicación de GNRH, aplicar una prostaglandina y lisar ese cuerpo lúteo que tenías ahí. 12 días después, ahora sí aplicas tu GNRH, vas a inducir la ovulación, vuelves a aplicar prostaglandina, ajá, vuelves a aplicar GNRH e inseminas a tiempo fijo. Les digo, hay muchas variantes. Lo puedes combinar no solo con prostaglandinas, sino también con el CIDR, con el PRIT, con todos esos elementos. Ajá. ¿Para qué? Para dejar gestante a tu hembra. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? No, ninguna. ¿Ninguna? No, Ya me doctor. voy a irme rápido porque creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Perdón, me emocioné demasiado. Ya nada más nos falta ver tasa de aumento en la prolificidad, que es aumentar la tasa de ovulación, en disminuir el número de ovulaciones por ciclo, bueno, aumentar, perdón, el número de ovulaciones por ciclo, y con eso aumentar el número de crías. ¿Es ventajoso? Sí es ventajoso, dependiendo de la especie y dependiendo de los manejos que tú le vayas a dar. ¿Por qué? Ya ahí existen razas hiperprolíficas o superprolíficas. En la borrega se identificó el gen borula, ajá, en una merino. Ahí ese gen te ayuda a que tengas más corderos por hembra. ¿Cuál es la desventaja? Que tienes solo 2 tetas, ajá, 2 glándulas mamarias. Pon una glándula mamaria con 2 pezones. Ajá. Si tienes más de 2 crías, una de las crías se va a quedar sin alimentación y ahí tienes problemas. No es la única raza, sino también la Romanov, la Rodney, la Black Belly, también pueden tener más de 2 crías. Ajá. Pueden afectar factores nutricionales. Generalmente hay un manejo que se llama flushing. No sé si lo han escuchado, que es dar una sobrealimentación de proteínas y de carbohidratos y con eso hacerle creer a tu cerebro que tienes las mejores condiciones nutricionales, ¿no? En ese momento, entonces puedes ovular muchísimos óvulos y con eso puedes aumentar el número de crías. También hay plantas que pueden inducir, ajá, este aumento en el número de crías, como el lupin, que es una leguminosa. Les mencionaba del flushing, ajá, que aumentas los carbohidratos, las proteínas, con eso GNRH, más FSH, mayor número de folículos seleccionados, reclutados, ajá, y así sucesivamente. También puedes hacer manejo de fotoperiodo, ajá. Vas a inseminar en la época que sea altamente reproductiva. Ahí también aumentas el número de crías. Puedes hacer tratamientos hormonales con FSH o SG.
Ajá. Es el mismo principio con el flushing. Aumentas FSH, aumentas el número de folículos seleccionados, reclutados, ajá, que van a culminar con la ovulación. También puedes inmunizar, ¿contra qué? Contra esteroides. Ajá. Ahí estos no te van a ayudar en la tasa de ovulación. Ajá. Entonces ahí los atacas y con eso te ayudas a que aumentes tu tasa de ovulación. Puedes utilizar algunos otros productos como el fecundín, ¿no? Que te ayuda a que no secretes tantos estrógenos, ¿no? Puedes también contra inhibina. Ajá. Recuerden que la inhibina estaba bloqueando FSH. Entonces, con esos tratas de que aumentes la cantidad de FSH que está actuando a nivel de tu ovario en esa oleada folicular para que no sea 1, sean 2, 3, 4, 5 el número de folículos que van a culminar con esa ovulación. ¿Qué pasa con la superovulación? Aquí no solo induces que sea 1 o 2, sino que aquí ya induces que sean muchísimos folículos los que culminen con esta ovulación. Generalmente esta superovulación va acompañada con la inseminación y con la transferencia de embriones, que ya tienes que adjuntar todos estos protocolos de inducción, de sincronización, para tener las mejores condiciones a nivel del útero, ¿no? Para que se puedan madurar y seguir desarrollándose estos embriones y poderlos pasar a una nueva hembra. ¿No? ¿Qué vas a utilizar o qué puedes utilizar? FSH. Ajá. Sin embargo, no es la más recomendada. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de vida muy corto. Tienes que hacer muchas aplicaciones para tener un efecto en esta oleada folicular. Lo que más se utiliza es SG, ajá, por su vida media muy larga. Con una sola aplicación tienes efectos muy buenos. ¿Qué más se utiliza? HCG. Ajá. Sin embargo, hay que tener cuidado. Estas va a depender de la especie la que vayamos a utilizar. Lo que les mencionaba de la colección de embriones, donde ya tenemos la sincronización tanto de la hembra donadora como de la hembra receptora. No tiene que haber más de un día de diferencia entre la presentación de los estros, porque si existe esta diferencia, entonces las condiciones nutricionales y micromedioambientales que se están generando a nivel del útero no son las adecuadas y se pierden el éxito o se pierde esa gestación. Ajá. Generalmente va a depender de la especie, el número de embriones que vas a pasar de una hembra a otra. Ajá. Y con ellos pues el éxito, ¿no? Aunque aquí ya estás jugando a ser más que Dios, entonces los índices de efectividad son relativamente bajos. Si hablábamos de fertilidad cuando hacíamos sincronización o inducciones de un 80-90%, aquí con trabajos tenemos un 60% de sobrevivencia de todas esas transferencias que hagamos. Uh-huh. Hay que tener cuidado porque algunas especies no pueden mantener gestaciones dobles, ¿como cuál? Como la yegua. Ajá. La vaca también tiene problemas y tiene gestaciones gemelares. Entonces, por eso hacemos esta técnica para distribuir los mejores genes de los mejores padres a hembras que no son productivamente hablando y reproductivamente hablando las mejores. Nada más nos van a servir como nodrizas. Ajá. Hay que tener, bueno, en ciertas especies, pues no vamos a hacer esa superovulación, ¿ja? Ni transferencia de embriones por el número de crías que va a tener. ¿Ja? En caso de perros, el anestro sí es parte del ciclo. Generalmente no responden ni a fotoperiodo, ni a inducción, ni a sincronización, ni a ningún producto hormonal. Hay que tener cuidado. ¿Ja? Son altamente sensibles a los estrógenos. Sus propios estrógenos ya vienen, ya les causan daño, son altamente sensibles y podemos causar piometra, quistes,
tumores de glándula mamaria, entonces muchos problemas. También en felinos. En felinos también tenemos muchos problemas. En primera, porque son de ovulación inducida. Segunda, hay algunos que los clasifican como poliéstricos estacionales, otros como poliéstricos continuos. Ajá. También depende cierto grado de desarrollo de la raza. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Preguntas, dudas? No, ¿No? Bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido, está la doctora Patti, ella me lo hace saber, con gusto se lo respondo. claro que sí. Pues muchas gracias, Juan, por la presentación. La verdad es que estuvo muy bien integrada. Creo que prácticamente lo que hemos revisado hasta el momento, pues permitió de cierta manera, pues,